Bienvenidos, le damos la más cordial bienvenida a este tema número 2 de este diplomado en asistencia gerencial y administrativa patrocinado por la Fundación Jóvenes por el Progreso Incorporada. Mi nombre es Fernando Almanzar Enríquez y vamos a abordar con ustedes el tema número 2, el proceso administrativo. En temario general vamos a hablar sobre la organización como sistema, el proceso administrativo en la historia, un repaso rápido y general. Vamos a hablar sobre la planificación, la organización, sobre cómo dirigir los fundamentos de la dirección, la ejecución de los planes empresariales, el control de los planes empresariales y la consecución de los resultados como objetivo básico de todo tipo de empresa que está enfocado en el beneficio. La organización como sistema. La organización como sistema. Tenemos que aprender el primer punto de que una organización es un sistema. ¿Y qué es un sistema? La suma de un conjunto de subpartes que a formar el todo produce lo que se llama sinergia. La sinergia podríamos definirla como que el resultado es más que la suma del todo. Cuando varios subsistemas se unen para producir el efecto de una organización, regularmente ese esfuerzo que hace cada una de las partes logra un resultado superior al todo. Por eso la organización hay que verla como un sistema. Una empresa hay que verla como un sistema funcionando a través de subsistemas. Y la base de toda empresa para subsistir en el tiempo es lograr que funcione como un sistema. Cuando la empresa funciona como sistema, entonces prácticamente dirigirla, vamos a decirlo así, es mucho más fácil y conseguir los resultados también. En principio, toda organización se considera un sistema abierto. En principio, toda organización se considera como sistema abierto y se compone de los siguientes 4 elementos. Primero, las entradas, los inputs, todas aquellas cosas, puede ser hacer un servicio, puede ser hacer un producto físico de manera general. Entonces las entradas son desde la materia prima o desde todos los elementos que se necesitan para ofrecer el servicio o el producto. Luego están los procesos, que es la transformación de esa materia prima, que es la transformación de todas las entradas, de todos los inputs, en el servicio o el producto que se le va a ofrecer al cliente, que justo es la salida de esos productos o servicios al mercado. En el proceso de comercialización, en el proceso de servir esos productos, se obtienen experiencia, qué funciona, qué no funciona, qué debemos mejorar, y eso lo llamamos retroalimentación. El analizar las cosas realizadas, el analizar los resultados conseguidos versus los resultados que se aspiraban a conseguir, para entonces en ese proceso reflexivo retroalimentarnos para producir ¿qué? El cambio. Porque lo único constante en la organización es el cambio. ¿Cuáles son, o vamos a ver, unos conceptos fundamentales que toda persona que trabaja en el área administrativa debe dominar o debe entender? Lo primero vamos a definir a grosso modo lo que es la administración, que la podemos definir como un proceso mediante el cual se consigue calidad en el funcionamiento de un organismo social. Social porque participamos todos los seres humanos, gregarios, en sentido general, a través del correcto aprovechamiento de sus recursos y en pro del logro de objetivos predeterminados. Es de destacar que este es una definición de administración como pueden haber otras de manera general. O sea, la organización, la administración es un ente social que administra. La administración es un ente social que administra recursos, gestiona esos recursos para conseguir unos objetivos predeterminados, o sea, analizado, determinado por un componente humano y entonces tratar de sacar un gran provecho de esos objetivos. O sea, que el gasto o la suma de todos los recursos, el resultado final sea superior a través del trabajo, la aplicación, ¿verdad?, del trabajo, los conocimientos y la productividad. O sea, la productividad, conseguir la mayor cantidad de resultados en un tiempo dado, que lo podríamos llamar producto. En sentido general, entonces, la administración se ocupa de establecer objetivos, de limitar lo que se desea conseguir por áreas
de la administración, o sea, por los diferentes departamentos de la administración, para tratar de conseguirlo con eficacia, que es conseguir los objetivos trazados. Es lo que se llama eficacia. Pero todos estos objetivos trazados se deben conseguir con eficiencia, que viene siendo alcanzar los objetivos trazados, pero al más bajo coste general posible. En resumen, cuando hablamos de administrar, cuando hablamos de gestionar, hablamos de conseguir objetivos con eficacia, que es alcanzarlo, y con eficiencia, que es con la mínima inversión de recursos posible. El proceso administrativo, entonces, cuando usted va a gestionar desde un departamento hasta una empresa pequeña, hasta una gran empresa, las formas cambian, pero el fondo sigue siendo lo mismo. A grosso modo podríamos definir el proceso administrativo como diferentes áreas funcionales que tienen un trabajo que realizar, que tienen tareas que realizar y que van a coadyuvar a la organización a conseguir sus objetivos. Entre esas áreas funcionales tenemos, por ejemplo, el Departamento de Contabilidad y Finanzas, que sabemos que se va a encargar de la gestión de los números y la administración correcta del efectivo y la planificación de las inversiones y el dinero. Hablamos, ¿verdad?, de la unidad o el departamento de marketing, que se va a encargar de las investigaciones de mercado, de trazar los segmentos de mercados objetivos y delimitar los productos y servicios y de crear, por supuesto, nuevos productos y servicios y de todos los canales de comercialización y promoción de esos productos y servicios. También una empresa regularmente tiene un departamento de producción y operaciones donde va a transformar la materia prima, si lo que se vende productos físicos en ese producto, y de operaciones que lleva el día a día de la empresa de manera operativa, que lleva ese día a día para conseguir los resultados. También va a tener un departamento de desarrollo humano, llamado también de recursos humanos. Esas áreas funcionales o ese departamento es encargado de captar, retener, administrar y promover los recursos humanos, el capital humano que la empresa va a necesitar para conseguir sus objetivos. Para esto, entonces, luego el proceso administrativo, conjuntamente con esas áreas funcionales, se encarga de planificar, que no es más que realizar un diagnóstico de la organización de manera general para establecer los objetivos que la empresa tiene o desea alcanzar, cuáles son los programas que se van a ejecutar y la estrategia de cómo se van a conseguir esos objetivos y, por supuesto, cuándo se van a conseguir los objetivos y cuánto nos van a costar a través del presupuesto. Luego que una empresa entonces tiene ese macroplan de lo que quiere conseguir, cuándo lo va a conseguir, cómo lo va a conseguir y cuánto le cuesta conseguirlo, entonces define la parte organizacional, porque primero hay que definir lo que queremos para entonces saber cuál es la estructura que tenemos que crear acorde a los objetivos que deseamos alcanzar. Entonces ahí esa organización va a determinar las diferentes áreas, como por ejemplo las áreas funcionales que mencionamos anteriormente, los procedimientos de comunicación y de accionar de la organización para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo, la delimitación de la autoridad, lo que se llama los intervalos de control, o sea, quién va a depender de quién y la autoridad específica que va a tener cada área. Entonces, todo eso se define a través de una estructura organizacional, a través de un organigrama que va acorde con los objetivos estratégicos definidos en la planificación. Luego, entonces, hay que trabajar la dirección y no es más que definidos los objetivos, llevar a toda la organización en pos de esos objetivos a través de buenos equipos de trabajo, a través de una excelente comunicación interdepartamental, a través de la motivación a todo el capital humano de la empresa para que se sientan, ¿verdad?, desde el interior afín a lograr esos objetivos, a través del liderazgo, que es lograr que todo ese equipo humano de esa empresa lo siga más allá de un objetivo económico y, por supuesto, a través de la gestión del conflicto, porque somos un ente social. Una empresa es un ente social y donde quiera que haya un ente social, no hay duda de que se van a generar conflictos y la dirección tiene que manejar esos conflictos de manera constante, estar visualizando los posibles cambios que se van a producir en el mercado para adaptarse con tiempo.
Finalmente, dentro de los procesos administrativos tenemos la cuarta pata, que es el control. Aquí vamos a tener indicadores de desempeño a nivel general, cuáles son los indicadores de desempeños, cuáles son lo que se llama Key Indicators Performance, los KPIs, los indicadores principales que vamos a tomar como referencia para saber que se van alcanzando los objetivos y de que vamos bien. Y del análisis profundo y reflexivo de todos esos indicadores para lograr una retroalimentación que, como recordarán, nos ayudará al mismo tiempo a la dirección para producir los cambios necesarios y además los ajustes en la estrategia, lo que se llama táctica. La estrategia es el camino que vamos a seguir y las tácticas son las vías que vamos a utilizar para llegar a la parte final de ese camino. En principio, la estrategia es fija durante un X periodo de tiempo, pero la táctica, si bien es cierto que se delimita, o sea, usted mismo la delimita con tiempo, pero, o el equipo de trabajo, de directivo, pero puede cambiarse si se observa que no se está obteniendo los resultados para conseguir los objetivos estratégicos. Entonces, tenemos que tener claro que todo proceso administrativo conduce al cambio. Y ese es el objetivo estratégico de la empresa, estar siempre en constante cambio acorde al mercado. El mercado va a cambiar y usted tiene que ir acorde al mercado, porque si usted no cambia, incluso adelantándose a posibles cambios que se van a producir en el mercado y que usted a través de un sistema de inteligencia y de análisis reflexivo lo puede prever, entonces da como resultado de que fácilmente la empresa se quede atrás. En el cambio hay fuerzas que lo impulsan. Por ejemplo, el temor al fracaso impulsa el cambio. ¿Por qué el temor al fracaso? Porque cuando yo temo que voy a fracasar, en principio se supone que voy a actuar, que voy a estar más dispuesto a actuar. La capacidad de prever, como lo dijimos, de la dirección, los incentivos. Cuando usted motiva a la persona con ciertos incentivos individuales, tanto individuales como grupales, entonces usted puede lograr motivación individual para que ellos se sientan impulsados a conseguir los resultados y el cambio que buscamos en la organización. Pero hay fuerzas que retrasan también el cambio, por ejemplo, la percepción selectiva, y es que una parte del capital humano considere que esos posibles cambios que estamos buscando no sirven absolutamente para nada porque solamente se fijan en la parte negativa y solamente perciben lo malo, no perciben nada de lo bueno. Es una percepción selectiva negativa. El temor a la confrontación también, ¿por qué? Porque muchas veces en la organización, por no confrontar con otras áreas, con otros departamentos, no aportamos nuestras ideas o nos quedamos callados cuando podemos aportar. La confrontación y el conflicto son parte de la organización y hay que gestionarlo y hay que asumirlo porque esa es la realidad. La inseguridad es también un retraso o una fuerza de retraso para el cambio porque esa inseguridad hace que no actuemos cuando debemos actuar. Y por supuesto, fracasos anteriores nos pueden llevar a nosotros a no sentirnos motivados para producir el cambio porque creemos que otra vez vamos a fracasar. Cuando una empresa está en constante cambio o está en proceso de adaptación y cambio, la organización en general puede asumir diferentes actitudes, o sea, el capital humano. Primero puede asumir una actitud de aceptación. Bueno, esto es lo que hay que cambiar y debemos conseguir esos resultados. Podemos asumir una actitud de indiferencia aparte del capital humano. Bueno, a mí me da igual, porque esto no es conmigo, yo aquí soy un simple empleado y esto a mí no me afecta, el bachón. Cuando no es cierto, porque mientras usted está en una organización, una empresa, todo le afecta a usted. Está la resistencia pasiva. A usted no le interesa ese cambio porque cree que no conduce a nada o porque cree que lo puede afectar a usted. Pero no lo dice porque teme enfrentar, valga la redundancia, ¿a quién? A los directivos o sean altos, sean medios de la empresa y usted asume una resistencia pasiva. Y esa resistencia pasiva puede ser desde algo tan simple de llegar tarde a los trabajos o de llegar tarde cuando tiene que llegar temprano para hacer algunas cosas asignadas, hasta a que usted se convierta en un ente que hay un documento que debería pasar a la gerencia y lo esconde, por ejemplo, para de esa manera afectar la consecución de los objetivos. Hasta la resistencia activa, que son personas entonces que están en contra de los cambios de la organización y que de manera clara y específica los manifiestan o intentan actuar en pos de conseguir que esos cambios no se produzcan. Entonces, a nivel general, así se administra y son las fuerzas impulsoras y que retrasan y las actitudes ante el cambio que se producen en una organización
o empresa. Hablemos rápidamente, porque recordarán que en el interín de este diplomado de diferentes aspectos, ustedes tendrán muy especificado, muy bien explicado cada una de estas partes, y que aquí lo que vamos a hacer es una introducción global del proceso administrativo. Entonces vamos a hablar de la planificación, a grosso modo, de la planificación y de la estrategia, de la planificación estrategia. En principio, la estrategia serán los rectores o los principales rectores de una organización. Es la guía de la organización. Toda organización dentro de su plan estratégico establece una visión. La visión es la imagen del futuro, tal como es vista la organización. ¿Cómo nosotros aspiramos vernos en el futuro? Esa es la visión. ¿Qué aspiramos a construir? ¿En qué aspiramos a convertirnos? Esa es la visión. La misión, entonces, es un objetivo del más alto nivel de abstracción, en un contexto para todos los demás objetivos. Y la misión no es más que la definición, para decirlo así, a grosso modo, de lo que hace la empresa. La declaración de principio. Por ejemplo, nosotros somos una empresa dedicada a la prestación de servicios turísticos enfocado en satisfacer el mercado nacional e internacional como operador de tour. Eso es un ejemplo. O sea, ahí está diciendo que usted es un operador de tour y que ofrece servicios nacionales y o internacionales. Luego, entonces, usted tiene que establecer cuáles son los objetivos del negocio. Va a analizar algunos componentes de la estrategia, va a analizar las hipótesis estratégicas de cuáles objetivos se pueden conseguir, cuáles objetivos, por ejemplo, no se pueden conseguir. Luego, entonces, usted va a crear una especie de mapa estratégico, que son las diferentes vías que la empresa puede tomar, las diferentes vías que la empresa puede tomar. Porque una empresa puede tener varios planes estratégicos o crear varios y luego entonces definir una de esas partes. Y entonces usted va a accionar a través de las iniciativas necesarias para conseguir esos objetivos estratégicos y va a controlar la consecución de esos objetivos en la planificación estratégica a través de la determinación de los KPIs, cuáles son los indicadores claves, que pueden ser, los indicadores pueden ser tantos indicadores, por ejemplo, de cualificación, de calidad, como indicadores numéricos para usted evaluar cada una de las cosas que se van a medir y que usted aspira a conseguir. Y esas van a ser las métricas de la actuación que usted la va a analizar conjuntamente con los resultados para a la vez analizar las métricas de resultado y definir si se están consiguiendo los objetivos con eficiencia. Recordando que los objetivos estratégicos de la empresa y los objetivos a corto, mediano y largo plazo se tienen que conseguir, pero tienen que ser con eficiencia. Puede ser que usted consiga un objetivo, pero que el coste de conseguir ese objetivo o esos objetivos haya sido tan alto que realmente no valieran la pena desde el punto de vista económico financiero para la empresa. Y entonces, en el último paso, que es la ejecución, ahí entonces vamos a todos esos programas que hemos establecido acorde a los objetivos y delimitando las responsabilidades departamentales, o sea, qué responsabilidad tiene cada departamento en conseguir ese objetivo. Entonces, ejecutamos todas las iniciativas y a esto rápidamente es lo que llamamos planificación estratégica y es lo primero que hace una empresa cuando se va a establecer o sencillamente hay empresas que lo hacen cada año, un pequeño plan estratégico, y hay empresas que lo hacen planes estratégicos para 3 o 5 años. Antes se usaba planes estratégicos para 10 años, pero dado la constante del cambio y lo rápido que se produce el cambio, la innovación tecnológica, en la actualidad, pues es muy difícil una empresa ya, no tendría sentido hacer un plan estratégico a 10 años. Como mucho, y hay muchas empresas, repito, que lo hacen anual, no como mucho a 5 años. ¿De acuerdo? Luego entonces hablamos de que hay que definir la organización, la estructura organizacional de la empresa que vaya acorde con los objetivos estratégicos de la empresa. Y para eso usted tiene que establecer un organigrama y en ese organigrama está la jerarquía, los diferentes puestos y la jerarquía, quién depende de quién y la autoridad que va a tener cada ese puesto. Los puestos en las empresas tienen unos principios que son los fundamentos de la administración en lo que tiene que ver con la parte estructural. Primero es la unidad de dirección, o sea, al fin y al cabo existe una estructura, pero por grande que sea, toda la estructura tiene una sola dirección. Y por eso las empresas tienen un gerente general o un CEO, como le llaman en los Estados Unidos o en los países anglosajones. Una unidad de mando. Un subalterno solo puede depender de manera directa de una persona.
no puede depender de varias personas a la vez. Solo una unidad de mando, solo una persona puede mandar, puede tener la autoridad sobre un empleado. Responsabilidad. El que asume un puesto de autoridad y de jerarquía asume a la vez una responsabilidad. Y en la administración se establece que toda responsabilidad lleva a una autoridad. O sea, yo no puedo ser responsable de algo si no se me da la autoridad para cumplir con ese algo. Delegación. Se debe definir quién delega a quién va a depender de quién en la organización. Y descentralización, que es el principio mediante el cual se forman equipos de trabajo descentralizados que sean autogestionables y que sencillamente reporten los resultados a la unidad de mando, a la jerarquía establecida dentro de la estructura de la empresa. A grosso modo, esos son los principios generales que debe regir una organización. En mi organización, en su empresa, entonces usted planifica, luego organiza la estructura acorde a los objetivos estratégicos de la empresa y entonces, a partir de ahí, entonces, tenemos que dirigir. Pero vamos a hacer aquí un espacio para comentar, por ejemplo, alguna de las estructuras. Por ejemplo, miren esta estructura funcional, donde tenemos un director de mercadeo, un director financiero, un director de producción, un director de desarrollo humano. Y aquí están, entonces, esos serían, vamos a decir, los directivos. Y aquí tenemos, entonces, los diferentes departamentos que en el director de mercadeo, pues puede tener, por ejemplo, una unidad de investigación de mercado, puede tener un departamento de redes sociales en la actualidad y puede tener otros departamentos que dependen de la dirección de mercadeo. El área financiera puede tener una área de contabilidad, puede tener un área de cobros, por ejemplo, el área de producción, recursos humanos y demás. Esto es lo que se llama un organigrama funcional y es el más utilizado de manera global por las empresas. Otro organigrama, recuerden que un organigrama es la definición estructural de una empresa, de la estructura de la empresa, es una regional, por ejemplo, para empresas que están organizadas, que son multinacionales y que están en países enormes, grandes, y que están organizadas por regiones o países. Entonces tiene un presidente general y tiene entonces un presidente latinoamericano, un presidente europeo, un presidente de Norteamérica, un presidente de Asia, y debajo de cada presidente entonces tiene una especie de estructura funcional como la que vemos aquí arriba. Y todo el mundo entonces le reporta a ese CEO general que puede estar en un país X. Vamos a ver también un organigrama, por ejemplo, organizado por productos, para empresas que quieren no tener una unidad funcional, sino por productos, porque está enfocado en que cada producto es como una microempresa dentro de la empresa. Puede tener entonces un director de bebidas energizantes, un director de productos lácteos, un director de productos, por ejemplo, para Angola, un director de jugos y refrescos. Y aquí debajo, cada director enfocado en producto tiene entonces una estructura funcional, como la que vimos anteriormente. O también puede estar organizado, por ejemplo, por clientes. Puede tener un director de departamento de ropa infantil, de división de ropa femenina, de ropa masculina, y debajo de cada una de esas divisiones entonces tiene una estructura funcional. Y este director, por ejemplo, departamento de ropa infantil, tiene que ver con todo lo de ropa infantil, desde el análisis de mercado, diseño de la ropa, comercialización, y tiene todo un equipo de trabajo, como acabo de decir, toda una estructura funcional que coadyuva a conseguir los resultados de ese departamento que funciona como una microempresa dentro de la empresa. O sea, hay diferentes tipos de formatos para definir la estructura y cuál es la mejor o la peor no existe. Eso va a depender de los objetivos estratégicos de la empresa y de la propia definición del equipo directivo de la empresa. Luego entonces usted tiene que dirigir y tiene que tratar de conseguir los resultados accionando como dirección a esa estructura organizacional para que se cumpla el plan que realizamos para este año, los próximos años. Eso usted lo va a lograr a través del liderazgo, la motivación, de una comunicación efectiva, delimitando trabajos de equipos que consigan resultados a través, ya hemos conversado, de esa motivación, la comunicación y el liderazgo, de gestionar el cambio, del manejo del estrés, porque como es lógico, todo ente social y todo ente que está presionado a conseguir unos objetivos, como es una empresa y el personal de esa empresa va a tener estrés y usted tiene que aprender a gestionar el estrés, tiene que aprender a gestionar o dirigir ese talento humano para captar el mejor talento posible y retener ese talento y que esté motivado para conseguir o coadyuvar a los
resultados de la empresa y, como hablamos, obligatoriamente tiene que aprender a manejar y resolutar los conflictos que se van a producir porque es natural en toda organización de los seres humanos. Esas son, a grosso modo, las principales actividades de la función de un directivo. Y un directivo puede ser el CEO, que tiene que hacerlo de manera global en la empresa, pero un directivo también puede ser usted en un departamento o el objetivo de este diplomado, que es asistir a ese director. Usted como asistente en ese departamento va a ayudar a su jefe inmediato, que es el director del departamento, para decirlo así. Entonces, la palabra jefe a veces no se utiliza ya mucho. Usted va a ayudar a su superior a conseguir esos objetivos que están planteados aquí. ¿De acuerdo? Entonces, todo directivo, no importa el nivel, debe tomar decisiones. De hecho, la autoridad y la responsabilidad que conlleva un puesto siempre lo va a llevar a tomar decisiones. Administrar esto es tomar decisiones. ¿Cuál es el proceso rápidamente para uno tomar una decisión? Bueno, pues lo primero que debemos es definir el problema de manera real. Hay problemas incluso que podemos pensar que lo tenemos muy definido y no. Cuando usted lo analiza a profundidad, cuando usted reflexiona sobre el problema, se da cuenta que hay muchas cosas en el aire o que puede estar confundido. Entonces, lo primero es definir el problema por escrito. Luego hay que analizar la naturaleza intrínseca de ese problema, las causas de ese problema, las consecuencias de ese problema, por qué existe ese problema. Y entonces evaluamos las posibles soluciones que ese problema tiene. Un problema puede tener diferentes soluciones y pueden ser óptimas o no, pero son soluciones. Entonces usted, luego de analizar a profundidad el problema, va a establecer cuáles son las soluciones posibles de ese problema. Va a determinar los costes y resultados de cada una de esas soluciones. Y finalmente va a elegir una solución. Y la solución elegida tiene que ser aquella que produce los mejores resultados al más mínimo coste o impacto posible, porque a veces no hablamos de coste, sino de impacto emocional, por ejemplo, en la empresa, y usted elige esa solución. Luego que usted elige esa solución, nos queda aplicar la solución. Tenemos que aplicar esa solución y entonces vamos a evaluar los resultados para determinar si esa solución que nosotros elegimos solucionó el problema o no lo solucionó. Si lo solucionó, analizar el por qué, y si no lo solucionó, analizar otra vez el porqué y volver al principio de redefinir el problema para evaluar si está solucionado o no está solucionado y volvemos al ciclo de toma de decisiones de forma correcta. Este es el modelo correcto para tomar decisiones. Como hablamos, toda organización se van a producir conflictos. El conflicto se da cuando alguien considera que el otro interfiere en el logro de sus objetivos. Y ahí se producen los conflictos organizacionales. Eso es clásico, de los empleados que tienen algún tipo de inconveniente, los empleados incluso que se enfrentan uno contra otro. Otro tipo de conflicto puede ser intrapersonal, o sea, yo mismo tengo un conflicto interno, quizá no me interesa seguir en la organización, pero necesito el puesto, necesito el salario. Interpersonal, cuando es entre miembros de un mismo equipo, persona con la organización, detesto en el fondo la organización y por eso tengo un conflicto constante con cualquier cosa que se decida. Interorganización, cuando es a través de diferentes departamentos, y intergrupal, cuando son conflictos producidos en pequeños grupos dentro de un mismo departamento, de manera especial cuando las empresas son bastante grandes o de un tamaño grande. Todo conflicto hay que establecer un proceso de resolución de esos conflictos a través de una negociación entre las partes, a través de un análisis y de escuchar a las diferentes partes para buscar un punto donde se desvanezca el conflicto o por lo menos un punto en el que ambos se comprometan a trabajar. Hay que recordar que las personas, o sea, los individuos forman parte del todo, pero no son el todo. Y que en toda organización lo más importante es el todo si usted quiere permanecer en ella, porque si no, lo mejor será que usted se desvincule o la empresa terminará desvinculándolo a usted. Para conseguir y para dirigir, la motivación es la base posiblemente de todo. Todos los seres humanos actuamos basado en la motivación que tenemos, esa energía que nos impulsa a actuar a las personas. La motivación puede ser intrínseca, extrínseca. Intrínseca cuando la motivación emana de mí mismo, cuando proviene de mí mismo, y extrínseca cuando son elementos exteriores a mi persona que producen esa
motivación. Se ha hablado mucho de la motivación y se establecieron teorías de la motivación. Abraham Maslow, que establece, ¿verdad?, que las personas tienen una especie de escala en las motivaciones y que va cambiando, que la primera, por ejemplo, es la seguridad. La persona necesita sentirse seguro, pero que luego ella siente la seguridad, quiere reconocimiento hasta llegar a la autorrealización. Hay estrategias y técnicas para motivar a los empleados y establecer cuáles son las competencias para la motivación en el trabajo. O sea, cada puesto, estudiar a profundidad cómo una persona se puede mantener motivado en ese puesto, cuáles son los elementos que se necesita para mantener esa persona motivada en ese puesto. Pero en resumen, la motivación es un elemento que para dirigir es esencial para mantener a todo el personal motivado acorde a los objetivos que quiere conseguir. Cuando usted entonces motiva, va desarrollando liderazgo. El liderazgo tiene muchas definiciones. Aquí lo vamos a definir como la capacidad de influir en otras personas. Eso es lo que es liderazgo. Entre más capacidad usted tiene de influir en otras personas y entre más personas usted influye, mayor es su liderazgo. Liderazgo se puede en una empresa manifestar de manera profesional porque los demás reconocen en usted un profesional acabado, con gran experiencia y que da resultados. Entonces, por eso lo respetan y lo siguen. O un liderazgo corporativo que viene emanado del propio puesto. Si usted lo hace en gerente general, usted asume el liderazgo de esa empresa porque el propio puesto así lo indica. Pero ojo, si usted no alcanza luego ese liderazgo profesional y que la persona lo respete más allá del puesto que usted ocupa, entonces nunca va a conseguir un liderazgo real porque no podrá influir en otras personas. Hay muchas teorías sobre los estilos de liderazgo, sobre el liderazgo situacional, que quiere decir el liderazgo que se adecúa a la situación específica de cada empresa, sobre los rasgos de liderazgo. Eso es un tema amplísimo que se podría organizar una maestría solo del tema del liderazgo. Y un líder siempre tiene, en una empresa, una organización, siempre tiene que buscar nuevos enfoques sobre el liderazgo, cómo desarrollar competencias para ser cada día mejor líder y entender las diferentes teorías de liderazgo para él mismo pulirse en el día a día de la empresa y conseguir algo, influir la mayor posible en otras personas que no sea solo basado en el liderazgo corporativo que emana del puesto directivo del trabajo. Y ya vimos planificación, hablamos de la organización, hablamos de la dirección y finalmente entonces llegamos a la cuarta parte de esta gran mesa que es la administración, que es el control. ¿Qué es, verdad, el control? La planificación, la organización, la dirección, todo esto es el proceso administrativo y llegamos a esta cuarta parte que es el control. Hay controles preventivos, que es para evitar que sucedan cosas. Hay controles o control posterior, que es para cuando algo suceda, usted saber cómo usted enterarse. Y hay un control concurrente, que ese control concurrente lo que es establecer una política de manera global de revisión para usted enterarse de lo que va pasando a cada momento y reaccionar a tiempo. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan la empresa y un directivo de manera global para controlar? Bueno, los indicadores de gestión, los KPI, la gestión del cambio, de adecuarse a las circunstancias y, lógicamente, la medición de la gestión. Eso es fundamental. ¿Cómo usted va a medir esa gestión? A través de los KPIs. Recuerden que KPIs es del inglés de Key Indicators Performance, o sea, de los indicadores de gestión de manera global. Se pueden utilizar como herramientas de control indicadores de calidad, indicadores financieros. Debe establecer un sistema de información general para usted estar enterado de todo lo que va sucediendo en la empresa en cada momento y los resultados que se van consiguiendo o no. Y por supuesto, eso nos va a llevar a una evaluación del desempeño global de los departamentos y, lógicamente, de los individuos que componen ese departamento. Entonces, así llegamos a la cuarta parte de este proceso administrativo de la lección número 2. En los próximos temas tendrán a otros profesionales de todo el mundo mostrándole a ustedes conocimiento del área administrativa financiera y podrán ver cada una de estas partes que yo he resumido ahora de una forma detallada para que desarrollen una comprensión global de la administración y convertirse en verdaderos asistentes efectivos para el área gerencial y departamental. Fernando Almanzar Enríquez le asistió en este tema número 2 a nombre de la Fundación Jóvenes por el Progreso y además coordinador de este diplomado.